Así que ahí estaba yo, flotando en medio de la nada en la estación de investigación galáctica Omega 7, viendo cómo se desarrollaba en tiempo real lo que solo podría describirse como el desastre de guardería más caro del universo. Y antes de que pregunten, no, se suponía que este no era mi problema. Pero, al parecer, cuando eres el narrador de la IA de la estación, todo se convierte en tu problema, al final. Permítame pintarles una imagen de nuestro pequeño pedazo de paraíso científico. La estación Omega 7 se encuentra en órbita alrededor de Kitara, un planeta que hace que Australia parezca un zoológico de mascotas. Todo el hemisferio norte es lo que educadamente llamamos la zona salvaje, aunque sería más preciso decir reserva de pesadillas del horror cósmico. Es el tipo de lugar donde los árboles se comen a los depredadores, y los depredadores agradecen el privilegio. Durante los últimos 3 años, las mentes más brillantes de la galaxia han estado estudiando este paraíso ecológico desde la seguridad de la órbita, porque, al parecer, incluso nuestra tecnología militar más avanzada tiene lo que los manuales técnicos llaman un sano sentido de autoconservación. La reputación de la zona salvaje es tan aterradora que las aseguradoras se niegan a cubrir misiones allí, y las aseguradoras literalmente aseguran cualquier cosa. He visto pólizas para viajeros en el tiempo y repartidores de pizza interdimensionales. Nuestra intrépida líder, la comandante Vex, es una saltoriana con la personalidad de una auditoría fiscal y la tolerancia al estrés de un chihuahua con cafeína. Los seltorianos son burocráticos por naturaleza, lo que significa que Vex trata todo como una emergencia de archivo. Es de las que programa sus momentos espontáneos y clasifica sus ataques de ansiedad por color según su nivel de gravedad. Luego está la doctora Luna Park, nuestra xenobióloga jefa y la única humana en la estación. Luna tiene ese rasgo distintivo de la humanidad: mirar algo que podría matarla de 17 maneras diferentes y pensar, me pregunto si es amigable. Es brillante, dedicada y, al parecer, nunca ha cumplido con un protocolo de seguridad que no pudiera interpretar con creatividad. Lo que nos lleva a la estrella del programa de comedia cósmica de hoy. Tommy Park, de 8 años, hijo de Luna, se suponía que estaría a salvo en la guardería de la estación durante el día de hoy para llevar a sus hijos al trabajo. Tommy heredó la curiosidad científica de su madre y la legendaria incapacidad de su especie para reconocer cuando algo intenta matarlos. La supervisora de la guardería, una bienintencionada peludita llamada enfermera Burbujas, les había asegurado a todos que los niños humanos eran como larvas peluditas, solo que más ruidosos. Esto resultó ser tan preciso como usar una tetera de chocolate para la navegación espacial. Exactamente a las 14:30, hora de la estación, mientras la comandante Vex daba su presentación semanal de los protocolos de seguridad no son sugerencias, y la doctora Park analizaba muestras de suelo que probablemente violaban varios códigos de salud galácticos, Tommy decidió que la selección de programas educativos de la guardería sobre vegetales espaciales seguros no era lo suficientemente emocionante. Siendo un niño humano, Tommy aplicó lógica humana avanzada a la situación. Si el adulto se pasaba el día contemplando el hermoso planeta verde que se extendía por debajo, debía de merecer la pena investigarlo. Y si había letreros por todas partes que decían que Azeroth es solo, y peligro, zona salvaje, bueno, probablemente eran solo sugerencias, ¿verdad? La primera vez que alguien supo de nuestro desastre inminente fue cuando la voz de pánico de la enfermera Babels crepitó en el sistema de comunicación. ¿Comandante Vex? Parece que he perdido temporalmente a un pequeño humano. Estaba aquí hace un momento, y ahora solo hay un agujero con forma de Tommy en la barrera supuestamente a prueba de niños de la guardería. Y así, damas y caballeros, y diversas entidades cósmicas no binarias, es como un niño humano de 8 años logró hacer lo que 3 años de reconocimiento militar avanzado no pudieron: acceder sin autorización al ecosistema más peligroso del espacio conocido. El universo tiene sentido del humor, pero no es muy bueno. Lo que sucedió después solo podría describirse como una clase magistral sobre cómo las diferentes especies manejan el terror existencial.
La primera reacción de la comandante Vex fue consultar el manual de protocolos de emergencia de la otra, porque nada dice niño en peligro mortal como el procedimiento burocrático correcto. Empezó a leer en voz alta desde la sección 47B, en caso de acceso no autorizado a la zona salvaje, mientras su traductora se esforzaba por seguir el ritmo de sus cada vez más agudos chillidos de pánico celtarianos. Las bocinas de la estación empezaron a aullar con la sutileza de una ballena espacial moribunda, y de repente todos en Omega 7 eran expertos en psicología humano-infantil. La delegación cristalina empezó de inmediato a calcular matrices de probabilidad para la supervivencia de Tommy, que resultaron ser aproximadamente las mismas probabilidades que encontrar un unicornio que hable contabilidad con fluidez. Los resultados fueron tan deprimentes que su matemático jefe se echó a llorar, lo que para un cristal implicaba emitir sonidos como campanillas de viento en un tornado. La doctora Luna Park, mientras tanto, había entrado en modo mamá osa, lo cual ya es bastante aterrador cuando se trata de una osa de verdad, pero cuando se trata de una científica humana con acceso a tecnología experimental, alcanza nuevos niveles de destrucción creativa. Al mismo tiempo, intentaba hackear los sistemas de teletransportación de la estación, reprogramar los sensores de escaneo y explicar a una sala llena de alienígenas en pánico porque su hijo creía que las señales de no entrar eran más bien sugerencias amistosas. «No lo entiendes», dijo Luna, tecleando frenéticamente en 3 consolas diferentes a la vez, lo cual, debo mencionar, es imposible para la mayoría de las especies, pero los humanos parecen tener extremidades adicionales cuando están lo suficientemente motivados. Tommy no ve el peligro como tú. El mes pasado intentó adoptar una unidad de eliminación de residuos defectuosa porque hacía ruidos de robot solitario. Esto no tranquilizó a nadie. Entra el jefe de seguridad Rex, un guerrero crooniano de 2 metros de altura y con suficiente masa muscular para echarse un pulso con una luna pequeña. Los croonianos están criados para la batalla, entrenados para el combate y genéticamente incapaces de rendirse en una pelea. Rex se ha enfrentado personalmente a piratas espaciales, sistemas de IA rebeldes y a aquella vez que la máquina de café adquirió conciencia y le declaró la guerra a la cafetería. Pero si le pides que rellene un informe de incidentes de seguridad, se le pone un sudor frío. Comandante, Rex anunció con su característica voz grave, que sonaba como 2 rocas en desacuerdo filosófico. Me ofrezco como voluntaria para liderar una misión de rescate en la zona salvaje. Me he enfrentado a la muerte 1000 veces y he salido victoriosa. Rex, respondió la comandante Vex, levantando la vista de su manual con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que tendrá que explicar esto a sus superiores. Intentaste requisar un lanzallamas la semana pasada porque los formularios trimestrales de inventario de equipo eran demasiado complicados para ser descifrados con armas convencionales. Rex se removió incómodo, lo que para un guerrero crooniano de 2 metros y medio parecía una pequeña montaña reconsiderando su postura. La batalla es simple. El papeleo es el verdadero enemigo de toda vida consciente. Mientras continuaba este debate filosófico, Luna había logrado convencer a 3 equipos de rescate diferentes para que intentaran entrar en la zona salvaje. El primer equipo, compuesto por 2 oficiales de seguridad celtarianos con trajes ambientales completos, recorrió exactamente 47 metros antes de encontrarse con lo que los sensores clasificaron como un grupo de vegetación moderadamente hostil. Para quienes llevan la cuenta en casa, moderadamente hostil en términos de la zona salvaje significa capaz de presentar una queja formal ante el Comité de Ética Galáctica después de disolverte. El segundo equipo, liderado por un voluntario cristalino con delirios de heroísmo, llegó hasta la línea de árboles antes de que su equipo detectara señales de feromonas, que se traducían aproximadamente como, bienvenidos a su perdición, por favor, tomen un número y esperen a ser digeridos. El tercer equipo ni siquiera llegó a la superficie. La IA de su lanzadera echó un vistazo a las biofirmas de la zona salvaje y presentó una solicitud formal de transferencia a otra galaxia. La comandante Vex estaba ahora en su 4ª taza de caf y su 7ª crisis nerviosa del día.
El manual de protocolos de emergencia estaba abierto en una página que básicamente decía: en caso de este tipo específico de desastre, entren en pánico como corresponde y presenten los formularios correspondientes póstumamente. Esto es todo, anunció a la multitud reunida de alienígenas cada vez más históricos. Así termina mi carrera. No una batalla ignominiosa ni un descubrimiento científico, sino intentar explicarle al Comando Galáctico por qué dejé que un niño humano se alejara para convertirse en la merienda de alguien. Y en algún lugar de la zona salvaje, completamente ajeno al caos que había causado, Tommy Park estaba a punto de vivir la aventura de su joven vida. Ahora, mientras los adultos tenían su colapso colectivo en órbita, Tommy Park estaba descubriendo que la zona salvaje en realidad era bastante genial si te acercabas a ella con la actitud adecuada. Y por actitud adecuada, me refiero a la curiosidad intrépida de un niño humano que una vez intentó hacerse amigo de un triturador de basura porque pensó que le cantaba. El primer encuentro de Tommy fue con lo que los libros de texto de xenobiología llamaban una enredadera espiral carnívora, una planta que podía estrangular a un Trojan adulto en menos de 30 segundos. Tommy miró esta masa retorcida de muerte espinosa y pensó: «Oh, rizado». Metió la mano en su pequeña mochila, sacó una caja de jugo y se la ofreció a la planta como si estuviera alimentando patos en un parque. La enredadera, que se había estado preparando para demostrar por qué se la clasificaba como una amenaza de clase C, se detuvo, completamente confundida. En 3.000 millones de años de evolución, nada le había ofrecido jugo de manzana antes. La primitiva red neuronal de la planta básicamente se quedó en blanco intentando procesar esta interacción social sin precedentes. «Parece sedienta», dijo Tommy, perforando la caja de jugo con una pajita y acercándola a lo que podría haber sido la boca de la planta, si las plantas tuvieran boca, que por desgracia ésta sí tenía. «Mamá dice que compartir es cuidar». Tommy, complacido con este exitoso primer contacto, continuó adentrándose en la zona salvaje con la confianza de quien acaba de hacerse amigo de una planta homicida. Su siguiente encuentro fue con una jauría de sabuesos de las sombras, criaturas que parecían lobos si los lobos estuvieran hechos de oscuridad viviente y malas intenciones. Estas cosas cazaban en perfecta coordinación, podían atravesar la materia sólida y nunca se habían encontrado con una presa que no pudieran aterrorizar hasta la sumisión. Rodearon a Tommy con precisión militar, esperando que hiciera lo que cualquier ser vivo hacía al enfrentarse a los sabuesos de las sombras: gritar, correr y ofrecer una persecución entretenida antes del inevitable desenlace. En cambio, Tommy juntó las manos y dijo: «Cachorros». El líder de la manada, una criatura que había aterrorizado a guerreros veteranos de 17 sistemas estelares, se encontró siendo abordado por un pequeño humano que emitía esos extraños arrullos que los adultos hacen a las crías de animales. Tommy extendió la mano para acariciar la etérea cabeza del sabueso de las sombras, y algo sin precedentes ocurrió. La criatura no se desvaneció. «Buen cachorro», dijo Tommy, rascándose detrás de lo que podrían haber sido sus orejas. «¿Quién es un buen chico? Tú». «Sí, tú». La manada de sabuesos de las sombras intercambió miradas confusas. O lo que sea que pase por miradas cuando estás hecho de sombra viviente. Su líder ahora estaba sentado como un perro adiestrado, meneando la cola, mientras un niño humano le acariciaba la barriga. 3.000 millones de años de evolución de superdepredador, y fueron destruidos por los instintos básicos de unión de la manada humana. Tommy compartió su sándwich con la manada, lo que creó la imagen surrealista de 6 máquinas de matar interdimensionales, turnándose cortésmente con un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. El líder de la manada incluso le trajo un palo a Tommy, aunque en realidad era un trozo de espacio-tiempo cristalizado que podría haber alimentado una pequeña estrella. Pero la verdadera prueba llegó cuando Tommy se topó con el depredador máximo de la zona salvaje, un acechador de sombras. Estas criaturas eran legendarias, incluso entre las leyendas. Eran invisibles hasta que atacaban, podían atravesar cualquier material conocido,
Tenían tentáculos capaces de destrozar los agujeros de las naves espaciales y medían aproximadamente 12 metros de la nariz a la cola. El Comando Galáctico los había clasificado como eventos de nivel de extinción con problemas de control de la ira. Tommy encontró uno durmiendo en un claro, lo cual fue su primer error, porque los acechadores de sombras no duermen. Meditan sobre formas nuevas y creativas de acabar con las civilizaciones. Pero Tommy, con la lógica de un niño de 8 años, vio una gran criatura dormida y pensó que parecía solitaria. Se acercó al acechador de sombras con la misma curiosidad intrépida que había mostrado en todo lo demás. Metió la mano en su mochila y sacó su arma secreta, galletas de animales. «Hola, grandullón», susurró Tommy, porque incluso los niños humanos más intrépidos saben que se supone que hay que guardar silencio cerca de los animales dormidos. ¿Quieres algo de picar? El acechador de sombras abrió un ojo enorme, un orbe de oscuridad arremolinada que había sido lo último que innumerables seres habían visto en su vida. Se centró en el pequeño humano que sostenía una diminuta galleta con forma de elefante, y su cerebro, que alteraba la realidad, intentó procesar esta interacción. En los 3000 años de vida de la criatura, había sido adorado como un dios, temido como un demonio y estudiado como una fuerza de la naturaleza. Pero nadie le había ofrecido nunca un bocadillo. Tommy, interpretando la quietud de la criatura como interés, se subió a su enorme cabeza y se acomodó como si estuviera sentado en el sofá más peligroso del mundo. «Soy Tommy», anunció. «¿Cómo te llamas? Me pareces un señor Wiggles». Y así fue como el depredador máximo más temido de la galaxia recibió su nombre, inspirado en un juguete infantil, de un humano de 8 años que creía que compartir galletas de animales era un protocolo diplomático adecuado. El señor Wiggles, como aparentemente lo llamaban ahora, se encontró en la inaudita situación de tener a un niño humano usando su cabeza como barra de juegos mientras le explicaba la trama de su programa de dibujos animados favorito. El cerebro manipulador de la realidad del acechador de sombras, capaz de comprender las fuerzas fundamentales del universo, estaba completamente desconcertado por el concepto de amistad. Pero ¿saben qué? No era desagradable. Y cuando otros depredadores de la zona salvaje se acercaron, creyendo haber encontrado una presa fácil, el señor Wiggles descubrió que era sorprendentemente protector con su nuevo amigo humano. Tommy acababa de lograr lo que las mentes militares más brillantes de la galaxia ni siquiera pudieron intentar. Había domesticado un evento de extinción andante, con solo bocadillos y afecto genuino. De vuelta en la estación Omega 7, la situación había pasado de un pánico leve a una crisis existencial, con complicaciones burocráticas. La comandante Vex ya iba por su 9ª taza de cafeína y había empezado a hablar con su archivador como si fuera un asesor de confianza. La doctora Luna Park había logrado anular 17 protocolos de seguridad diferentes y se preparaba para descender personalmente a la superficie del planeta en lo que generosamente podría llamarse una nave espacial, pero que se asemejaba más a una cápsula de investigación armada, unida por la determinación y la cinta adhesiva. Rex, el guerrero, se había ofrecido como voluntario para tantas misiones suicidas que los demás oficiales de seguridad habían empezado a apostar sobre la forma creativa en que intentaría evitar rellenar los informes de misión. La delegación cristalina había calculado las probabilidades de supervivencia de Tommy tantas veces que sus matrices de probabilidad habían alcanzado la conciencia y la conciencia, y habían presentado una queja formal sobre las condiciones laborales. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar.
Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Fue entonces cuando la alarma de proximidad de la estación empezó a sonar. Comandante, anunció el teniente Pip, el operador de sensores de la estación, cuya voz suena como la de un mirlitón. Detecto la señal de un depredador ápice de clase A acercándose a la estación. Distancia, 2 kilómetros y acercándose. Nivel de amenaza, por favor, actualice su testamento. La comandante Vex dejó caer su cara de ternera, que se hizo añicos en la cubierta con la irrevocabilidad de sus perspectivas profesionales. ¿Qué clase de firma de clase A? Señora acechadora de sombras. Señora acechadora de sombras. Señora acechadora de sombras. Contacto visual confirmado en la pantalla 3. La pantalla principal se encendió, mostrando la imagen imposible de una máquina de matar interdimensional de 12 metros flotando con gracia por el espacio hacia su estación. Sus tentáculos ondulaban a través de dimensiones para las que no tenían nombre, y su sola presencia causaba pequeñas pero perceptibles fluctuaciones en la realidad. «Puestos de combate», rugió Rex por fin. «Puestos de combate», rugió Rex por fin. «En su elemento. Todos. Prepárense para». «Esperen», interrumpió el Dr. Luna Park, entrecerrando los ojos hacia la pantalla con la expresión de alguien que está teniendo una revelación o un colapso mental. ¿Es Tommy el que está sentado de cabeza?» Todos se giraron para mirar la pantalla con la expresión colectiva de seres cuya comprensión del universo acababa de ser alimentada por una licuadora. Efectivamente, allí estaba Tommy Park, de 8 años, sentado con las piernas cruzadas sobre la enorme cabeza del acechador de sombras como si estuviera montando el caballo de carrusel más peligroso de la galaxia. Parecía estar señalándole estrellas a la criatura y posiblemente explicando sus nombres con los conocimientos astronómicos avanzados de un niño de 3er grado. «Esto es imposible», susurró el matemático de cristal, cuyos cálculos de probabilidad acababan de dividirse por 0. «Los acechadores de sombras no solo dan paseos. Son depredadores ápice. Son armas vivientes. Son... Mamá. Mamá. Mira lo que encontré». La voz de Tommy crepitó a través del sistema de comunicación con la inocente emoción de un niño que acaba de descubrir un bicho genial. «Se llama señor Wiggles. Es muy simpático y le gustan las galletas de animalitos. Creo que se siente solo porque todos los demás animales del bosque huyen de él, lo cual es cruel, porque en realidad es súper amigable una vez que lo conoces. Y... ¿podemos quedárnoslo? Por favor. Por favor, por favor». Todo el puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el suave gemido del comandante Vex. «Tommy», dijo el Dr. Luna Park con el tono cauteloso de quien intenta negociar con un pequeño terrorista, «cariño, ¿puedes pedirle al señor Wiggles que por favor no se coma la estación espacial?» «Mamá, eso es de mala educación», respondió Tommy con la autoridad moral que solo poseen los niños. «El señor Wiggles no come estaciones espaciales. Me dijo que ahora es vegetariano. Bueno, casi vegetariano. A veces todavía come a los malos, pero solo si son realmente malos, e incluso entonces se siente mal después». El acechador de sombras, como si comprendiera la conversación, se acercó con suavidad a la plataforma de acoplamiento de la estación con movimientos tan cuidadosos que parecían casi educados. Su enorme figura, de alguna manera, se dobló en dimensiones que no deberían haber sido capaces de acomodar algo de ese tamaño, y esperó pacientemente fuera de la esclusa de aire como un perro cósmico, pidiendo permiso para entrar. «¿Permiso para subir a bordo?», preguntó Tommy alegremente, aparentemente habiendo aprendido el protocolo espacial correcto de alguna parte. «El señor Wiggles promete ser bueno y no disolver accidentalmente nada importante».
La comandante Vex miró alrededor del puente a su tripulación de profesionales altamente capacitados, todos los cuales la miraban con expresiones que iban desde, por favor, hagan que el terror existencial se detenga, hasta, no me apunté a este nivel de rareza cósmica. Abrió la boca para decir algo autoritario y autoritario, pero lo que salió fue más bien un chillido estrangulado que se traducía aproximadamente a, ¿por qué esta es mi vida? Mientras tanto, el Dr. Luna Park ya había activado los campos de contención de emergencia de la plataforma de atraque y corría hacia la esclusa de aire con la mezcla de alivio y terror que solo un padre puede experimentar cuando su hijo regresa de una aventura a la que no debería haber sobrevivido. La esclusa se abrió y Tommy salió disparado con la energía inagotable de un niño que acaba de tener el mejor día de su vida. Detrás de él, moviéndose con una gracia imposible para algo de ese tamaño, venía el señor Wiggles. El acechador de sombras se había compactado hasta convertirse en algo realmente grande en lugar de una amenaza continental, aunque aún llenaba la mayor parte de la plataforma de atraque con su presencia. ¡Mamá! Tommy se lanzó contra el Dr. Park con el entusiasmo de un misil guiado. Tuve la mejor aventura de mi vida. Me hice amigo de las plantas, los cachorros y el señor Wiggles, y aprendí que si eres amable con las cosas que dan miedo, suelen ser amables contigo. Y además, ¿sabías que los acechadores de sombras son muy buenos jugando al escondite, pero terribles porque siempre ganan? La doctora Luna Park envolvió a su hijo en un abrazo que podría haber aplastado diamantes mientras simultáneamente realizaba una inspección visual detallada en busca de extremidades faltantes o adicionales inesperadas. Tommy, no puedes simplemente adentrarte en el lugar más peligroso de la galaxia. La gente estaba preocupada. Yo estaba preocupada. El comandante Vex va a necesitar terapia. Pero mamá, protestó Tommy con la lógica de quien acaba de hacerse amigo de un evento de extinción. El señor Wiggles se sentía solo. Todos los demás animales le tienen miedo, solo porque es grande, tiene tentáculos y puede existir en 17 dimensiones simultáneamente. Eso no es justo. Es realmente agradable una vez que lo conoces. El acechador de sombras, al oír su nombre, bajó su enorme cabeza hacia Tommy y emitió un sonido que era entre un ronroneo y la resonancia armónica de galaxias en colisión. Tommy extendió la mano y acarició lo que podría haber sido su nariz, si las criaturas interdimensionales tuvieran narices. ¿Ves? Dijo Tommy con orgullo. Le gustan las caricias en la cabeza, igual que a un perro normal, solo que más grande, con más tentáculos y un miedo existencial. La comandante Vex, que por fin había conseguido unirse a ellos en la plataforma de atraque, observaba la escena con la expresión de alguien cuya realidad ha sido completamente reorganizada sin su permiso. Esto no está en ningún manual, susurró. No hay protocolo para esto. ¿Cómo se supone que voy a presentar un informe que diga, niño se hace amigo de un horror cósmico, solicito permiso para tenerlo como mascota? Rex apareció a su lado, habiendo abandonado toda pretensión de protocolo militar en favor del simple asombro. Comandante, dijo lentamente, he luchado en 7 sistemas estelares y me he enfrentado a cosas que harían perder la cordura a seres inferiores, pero nunca he visto nada igual. ¿Qué quiere decir?, preguntó Vex, aunque temía la respuesta. Rex señaló a Tommy, quien ahora le explicaba al señor Wiggles por qué la estación espacial tenía tantas luces parpadeantes, mientras el acechador de sombras escuchaba con lo que solo podría describirse como una atención absorta. O sea, dijo Rex, ese niño humano de 8 años acaba de lograr lo que todo nuestro ejército consideraba imposible. No conquistó la zona salvaje, la hizo su amiga. Lo que siguió fue quizás la sesión informativa científica más surrealista de la historia galáctica. La doctora Luna Park se encontró de pie en la sala de conferencias C, frente a un grupo de las mentes más brillantes de la galaxia, quienes la observaban con la desesperada esperanza de que pudiera explicar de alguna manera por qué la realidad aparentemente se había tomado un día libre. A través de la pared de aluminio transparente, todos podían ver a Tommy en la plataforma de observación contigua, jugando a lo que parecía ser una versión interdimensional de Fetch con el señor Wiggles.
El acechador de sombras manipulaba delicadamente el espacio-tiempo para crear pequeños agujeros de gusano por los que Tommy lanzara su pelota, mientras existía simultáneamente en varias dimensiones, para atraparla desde múltiples ángulos. Era el tipo de visión que normalmente requeriría una terapia exhaustiva para procesar, pero Tommy la trataba como si fuera la cosa más natural del universo. Damas, caballeros y diversas entidades cósmicas no bañarías, comenzó el Dr. Park, usando el saludo galáctico estándar para asambleas de especies mixtas. Me doy cuenta de que lo que han presenciado hoy desafía todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento de los depredadores ápice, la diplomacia interespecies y la naturaleza fundamental de la realidad misma. El comandante Vex levantó una mano temblorosa. Dr. Park, con el debido respeto, su hijo acaba de hacerse amigo de algo que nuestros sistemas de IA más avanzados clasifican como un no. No, solicito transferencia a otra galaxia. ¿Cómo es esto posible? El Dr. Park activó la pantalla holográfica de la sala de conferencias que mostró un diagrama complejo de las vías neuronales humanas. La respuesta está en algo que llamamos vínculos de manada. Los humanos evolucionamos como criaturas sociales y tenemos una necesidad casi patológica de formar conexiones emocionales con otros seres vivos. Y cuando digo otros seres vivos, me refiero literalmente a cualquier cosa que muestre el más mínimo indicio de conciencia. La delegada cristalina, cuyo nombre era una ecuación matemática impronunciable que se traducía aproximadamente a calculadora de probabilidad suprema, levantó lo que podría haber sido una pistola por el hecho de que teníamos que ser capaces de hacer. Mano. Doctora Park, seguramente debe haber límites a este comportamiento. Seguramente los humanos no se hacen amigos de todo. Oh, dulce, inocente, estructura cristalina. La doctora Park respondió con el tono cansado de quien ha pasado años estudiando su propia especie. Permítame hablarle sobre los lazos de manada humanos. Hemos domesticado lobos, lo cual parecía razonable. Luego domesticamos gatos, que nos desprecian activamente la mayor parte del tiempo. Tenemos peces como mascotas, a pesar de que tienen el rango emocional de una manija de puerta. Hablamos con nuestras plantas de interior. Les ponemos nombre a nuestros autos. Nos encariñamos emocionalmente con los robots de limpieza. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba imágenes históricas de humanos en toda la galaxia. En el sistema Rigel, los colonos humanos se hicieron amigos de una especie de musgo consciente que se comunica mediante guerra química. En Kepler 442b, los mineros humanos se unieron a las formaciones rocosas locales, que debo mencionar son depósitos minerales técnicamente conscientes que consideran la mayor parte de la vida orgánica como blanda y temporal. Rex se inclinó hacia adelante. Sus instintos guerreros claramente luchaban con esta información. Pero, Dr. Park, estas criaturas de las que habla no son superdepredadores. No están diseñadas para acabar con civilizaciones. Seguramente incluso los humanos tienen instinto de supervivencia. El Dr. Park rió, y era la risa de alguien que había pasado demasiado tiempo documentando el comportamiento humano. Jefe Rex, el año pasado un equipo de investigación humana en la estación próxima adoptó un dron de seguridad defectuoso que parecía triste y solitario. El dron intentaba matarlos activamente en ese momento. Lo llamaron Stabby y le enseñaron a jugar al ajedrez. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas que claramente comunicaban: estos humanos están locos y probablemente deberíamos escapar. Pero aquí está la parte realmente aterradora, continuó el Dr. Park, pasando a la siguiente diapositiva que mostraba escáneres cerebrales y análisis neuroquímicos. Funciona. El vínculo de manada humano libera oxitocina, dopamina y otras sustancias neuroquímicas que promueven sentimientos de afecto y protección. Pero aquí está el truco, no se limita a los humanos. El acto de formar un vínculo de manada con un humano desencadena respuestas similares en otras especies, incluso en aquellas que no deberían ser capaces de tales emociones. La teniente Pip, la operadora de sensores, emitió un sonido como un silbido preocupado.
Estás diciendo que los humanos pueden literalmente convertir la amistad en un arma. En realidad, no es una mala forma de decirlo. Admitió la doctora Park. Los humanos abordan las amenazas potenciales con curiosidad en lugar de miedo, ofreciendo comida y atención en lugar de agresión. Esto cortocircuita por completo la dinámica normal depredador-presa. La mayoría de los superdepredadores no saben cómo responder a las presas que quieren ser amigas. La comandante Vex tomaba notas frenéticamente, aunque su letra se volvía cada vez más ilegible a medida que aumentaba su nivel de estrés. Doctora Park, me está diciendo que su hijo simplemente, confundió a un acosador de sombras con la amistad. Más que eso, dijo la doctora Park, obteniendo datos biotelemétricos en tiempo real del señor Wiggles. Miren estas lecturas. Las hormonas del estrés del acechador de sombras están en sus niveles más bajos registrados en la historia xenobiológica. Sus indicadores de agresión son prácticamente inexistentes. Su perfil neuroquímico sugiere que está experimentando algo similar a lo que los humanos llamamos felicidad. Hizo una pausa para asimilarlo mientras, a través de la pantalla, Tommy aparentemente le estaba enseñando al señor Wiggles a jugar a piedra, papel o tijera, lo cual se complicaba por el hecho de que el señor Wiggles tenía 17 apéndices diferentes y existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. El acechador de sombras ha pasado 3000 años como un depredador ápice, continuó la doctora Park. Ha estado solo, temido y probablemente increíblemente solo. Tommy le ofreció algo que nunca había experimentado: amistad incondicional, sin segundas intenciones, sin miedo, solo un deseo genuino de conectar con otro ser vivo. Las matrices de probabilidad del delegado cristalino giraban tan rápido que creaban pequeños torbellinos de ecuaciones matemáticas. Doctora Park, la probabilidad estadística de supervivencia de cualquier ser que se acercara a un acechador de sombras con amistad incondicional debería ser de aproximadamente un 0,00001%. A menos que, dijo la doctora Park con una sonrisa a partes iguales de orgullo y locura, esté tratando con una niña humana que no sabe que algo se supone que es imposible. La comandante Vex levantó la vista de sus notas con la expresión de alguien cuya visión del mundo había sido alimentada por una licuadora cósmica. Entonces lo que me está diciendo es que los humanos son tan delirantemente optimistas sobre hacer amigos que pueden revolucionar accidentalmente la diplomacia interespecies. Comandante, respondió la doctora Park, una vez los humanos intentamos hacernos amigos de un agujero negro. Lo llamamos Henry y le enviamos paquetes de ayuda. El agujero negro no respondió, pero seguimos intentándolo durante 6 meses antes de que alguien explicara que los agujeros negros en realidad no tienen sentimientos. Rex se levantó con el movimiento lento y pausado de un guerrero que reconsideraba todo lo que creía saber sobre combate. Doctor Park, he entrenado toda mi vida para enfrentar amenazas con fuerza y estrategia. Pero me está diciendo que un niño humano de 8 años, armado solo con bocadillos y afecto genuino, acaba de lograr lo que todo nuestro ejército ni siquiera pudo intentar. Jefe Rex, dijo el Dr. Park con suavidad. Tommy no veía al señor Wiggles como una amenaza a vencer. Lo veía como un amigo potencial que probablemente se sentía solo. ¿Y saben qué? Tenía razón. A través de la pantalla, ahora podían ver a Tommy, sentado en lo que parecía un aula, con el señor Wiggles acurrucado a su alrededor como una barrera protectora mientras Tommy leía lo que parecía un libro ilustrado. La enorme cabeza del acechador de sombras descansaba sobre la cubierta, y sus tentáculos interdimensionales estaban dispuestos en un patrón que, de alguna manera, transmitía una satisfacción total. El superdepredador más peligroso del espacio conocido, dijo la comandante Vex en voz baja, está disfrutando de la historia de un niño humano. Y disfrutando cada minuto, confirmó la doctora Park. El teniente Pip emitió otro silbido preocupado. Doctora Park, ¿qué significa esto para el futuro de la seguridad galáctica, si los humanos pueden hacerse amigos de cualquier cosa?
La doctora Park observó a los representantes reunidos de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, todos ellos claramente atravesando una crisis existencial sobre su comprensión del universo. Significa, dijo con el tono de quien da la mejor o la peor noticia de la historia galáctica, que lo más aterrador del universo no es un arma, ni una enfermedad, ni una catástrofe cósmica. Es un niño humano con una caja de jugo y la inquebrantable convicción de que todo merece ser amado. La comandante Vex se tapó la cabeza con las manos. ¿Cómo se supone que voy a presentar un informe sobre esto? ¿Cómo le explico al mando galáctico que acabamos de descubrir que los humanos pueden terminar conflictos accidentalmente siendo agresivamente amistosos? Bueno, dijo la doctora Park pensativa, podría empezar con el informe oficial del incidente, pero recomendaría añadir una nota que recomiende una evaluación psicológica inmediata a cualquiera que no crea que esto realmente sucedió. Y en el fondo, completamente ajeno a las implicaciones cósmicas de sus acciones, Tommy seguía leyéndole a su nuevo mejor amigo, deteniéndose de vez en cuando para compartir galletas de animales con una criatura que teóricamente podría destruir sistemas estelares, pero que ahora estaba más interesada en averiguar qué les había pasado a los 3 cerditos. 6 meses después, la Estación de Investigación Galáctica Omega 7 se había convertido en la misión más solicitada del universo conocido, aunque no por las razones que la comandante Vex esperaba cuando aceptó el trabajo. La estación ahora contaba con el primer y único zoológico interactivo de depredadores ápice de la galaxia. Si bien no era una designación oficial, de alguna manera había aparecido en 3 folletos turísticos diferentes y en un programa educativo infantil llamado Tommy y el Sr. Wiggles, amigos a través de las dimensiones. El programa se había vuelto tan popular que Tommy recibía cartas de fans de 17 sistemas estelares diferentes, incluyendo una carta particularmente conmovedora de una joven Crystalline que quería saber si los humanos podrían enseñarle a congeniar con los hostiles teoremas matemáticos de su planeta. El Sr. Wiggles se había adaptado a la vida en la estación con el entusiasmo de quien había pasado 3000 años siendo temido y venerado, y ahora estaba descubriendo la simple alegría de las comidas programadas y las caricias en la panza. La criatura había aprendido a comprimirse hasta alcanzar lo que generosamente podríamos llamar un tamaño interior, aunque a veces olvidaba y existía accidentalmente en el sistema de ventilación, lo que provocaba pequeñas fluctuaciones de realidad e informes de mantenimiento muy confusos. Bitácora personal, comandante de la estación Vex, día 184 de lo que he clasificado oficialmente como el incidente que rompió la física. La comandante Vex habló por su grabadora mientras observaba a Tommy enseñarle al Sr. Wiggles a jugar ajedrez holográfico. El acechador de sombras ganaba, principalmente porque podía calcular movimientos en 17 dimensiones simultáneamente, pero seguía realizando movimientos subóptimos a propósito para que Tommy no se sintiera mal. Los sucesos notables de hoy incluyen que el Sr. Wiggles atravesó accidentalmente el suelo del comedor durante el almuerzo, lo que provocó que el alférez Blort derramara sopa en una dimensión paralela, donde aparentemente inició un pequeño movimiento religioso. El equipo de limpieza ha solicitado una indemnización por riesgo, no por el derrame interdimensional, sino por tener que explicar a un grupo de fanáticos que saltan de dimensión porque su nueva deidad a base de sopa fue en realidad un accidente de cafetería. Pausó la grabación para ver a Tommy explicar el concepto de jaque mate a una criatura que existía parcialmente fuera del flujo normal del tiempo. Por lo tanto, ya sabía cómo terminaría la partida. El último trabajo de investigación del Dr. Park, titulado Amistad convertida en arma, como los humanos revolucionaron accidentalmente la diplomacia galáctica al ser agresivamente amables con cosas que deberían matarlos, ha sido rechazado por 7 revistas científicas por considerarlo ciencia ficción de mala calidad y que no puede basarse en hechos reales. He adjuntado pruebas en video para demostrar lo contrario, pero 3 de los editores de la revista han solicitado una licencia prolongada por lo que sus médicos llaman trastornos de estrés inducidos por la realidad. La grabación fue interrumpida por un suave estruendo que sacudió toda la estación. Esto se había vuelto tan habitual que ya nadie levantaba la vista. Simplemente significaba que el Sr. Wiggles estaba ronroneando,
lo cual hacía cada vez que Tommy se rascaba detrás del lóbulo temporal. El jefe de seguridad Rex ha presentado su 47ª solicitud para actualizar los protocolos de entrenamiento de combate de la estación e incluir un curso sobre tácticas avanzadas de amistad. Su propuesta de currículo incluye módulos sobre ofrecer refrigerios a entidades hostiles, el uso estratégico de los cumplidos en situaciones de combate y cómo acariciar algo que existe en múltiples dimensiones sin que se te claven las manos en el ayer. He aprobado esta solicitud, principalmente porque nuestra efectividad en combate actual ha mejorado un 347% desde que adoptamos lo que Rex llama la doctrina Tommy. La comandante Vex se dirigió a la ventana de observación, desde donde podía ver las zonas salvajes que se extendían bajo ellos. Ahora se veía diferente, de alguna manera menos amenazante. Quizás era porque sabían que Tommy la había atravesado y había salido no solo ileso, sino con un nuevo mejor amigo. O quizás era porque el señor Wiggles, al parecer, les había contado a todos los demás depredadores ápices sobre su amigo humano. Y ahora todo el ecosistema sentía curiosidad por estas extrañas criaturas que respondían al peligro con ofertas de amistad y distribución de refrigerios. El informe final de la delegación cristalina ha concluido que los humanos son una imposibilidad estadística que de alguna manera alcanzó la conciencia y aprendió a hacerse amiga de las matemáticas. Han solicitado establecer aquí un centro de investigación permanente para estudiar lo que llaman la paradoja de la amistad humana. Sus hallazgos preliminares sugieren que el comportamiento humano de unión entre manadas podría ser la clave para resolver varios conflictos galácticos en curso, aunque admiten que desconocen cómo convertir en arma algo que, por definición, es lo opuesto a un arma. A través del sistema de comunicación interno de la estación, pudo oír la voz de Tommy resonando desde la consola recreativa. Señor Wiggles, no puede seguir dejándome ganar al escondite solo porque le gusta hacerme feliz. Así no funcionan los juegos. Tiene que esforzarse al máximo, incluso si implica vivir en lugares que técnicamente aún no existen. La teniente Pip ha solicitado añadir cuidado de mascotas interdimensionales al manual de entrenamiento oficial de la estación. Sus directrices propuestas incluyen consejos útiles como siempre ten un juego de anclas de realidad de repuesto al recorrer horrores cósmicos, la forma correcta de cepillar tentáculos que existen en 17 dimensiones simultáneamente y qué hacer cuando tu mascota crea accidentalmente un pequeño agujero negro durante el juego. He aprobado esta solicitud porque, seamos sinceros, la vamos a necesitar. La comandante Vex regresó a su escritorio, que ahora estaba decorado con dibujos a lápiz que Tommy había hecho de la tripulación de la estación. Su favorito era el que decía la comandante Vex y el señor Wiggles siendo amigos, que la mostraba compartiendo su café con una versión simplificada pero reconocible del acechador de sombras. El hecho de que esto hubiera sucedido el martes pasado lo hacía más inquietante y conmovedor a la vez. Nota personal. Ayer Tommy preguntó si podíamos visitar la zona salvaje de nuevo para encontrarle un amigo al señor Wiggles, porque cree que se siente solo cuando está trabajando todo el día. La doctora Park ha accedido a esta expedición, a la que llama fase 2 de la operación. ¿Por qué seguimos dejando que la niña de 8 años tome las decisiones del primer contacto? He aprobado la misión, en parte porque nuestro departamento de xenobiología está entusiasmado con las oportunidades de investigación, pero sobre todo porque me he dado cuenta de que el enfoque de Tommy en la diplomacia interespecies tiene una mayor tasa de éxito que todo nuestro cuerpo diplomático. Levantó la vista cuando se abrió la puerta de la cubierta recreativa, y Tommy salió dando saltos, seguido del señor Wiggles, quien había aprendido a caminar en lugar de atravesar la materia sólida porque era más educado con los humanos. El acechador de sombras también había empezado a usar lo que generosamente podría llamarse un collar, aunque en realidad era un estabilizador de realidad modificado que Tommy había decorado con pegatinas holográficas. «Comandante Vex», gritó Tommy, con la energía desbordante de quien nunca se había enfrentado a un problema que no pudiera resolverse con suficiente entusiasmo. El señor Wiggles quiere saber si puede ayudar con los sistemas defensivos de la estación. Dice que conoce escondites realmente buenos en dimensiones que aún no existen,
y promete no comerse accidentalmente ninguna nave atacante a menos que sean muy crueles. El comandante Vex miró a la niña humana de 8 años y a su mejor amiga interdimensional, quienes la observaban con idénticas expresiones de esperanza, y se dio cuenta de que su vida se había convertido en algo que requeriría extensas notas al pie para explicar a los futuros historiadores. Dígale al señor Wiggles, dijo, con el tono resignado de alguien cuya realidad ha sido completamente reorganizada por el poder de la amistad, que estaremos encantados de contar con su ayuda con nuestros sistemas defensivos, siempre que primero complete los formularios correspondientes. El rostro de Tommy se iluminó como un pequeño sol. ¿Lo oyó, señor Wiggles? Tiene que ayudar a proteger la estación. Este va a ser el mejor trabajo de la historia. La acechadora de sombras emitió un sonido de felicidad, manteniendo una conversación con la resonancia armónica de la alegría, y la comandante Vex comprendió que, a pesar de todo, las pesadillas del papeleo, las fluctuaciones de la realidad, el flujo constante de visitantes que venían a ver la estación donde una niña humana se había hecho amiga del horror cósmico, no cambiaría esta misión por nada del mundo. Fin del registro personal, dijo, mientras observaba a Tommy explicarle al señor Wiggles por qué los sistemas defensivos debían seguir los protocolos adecuados, incluso cuando se podía existir en 17 dimensiones simultáneamente. Nota para el registro histórico. Hoy se cumplen 6 meses desde que la humanidad redefinió oficialmente el concepto de imposible aplicando la estrategia diplomática avanzada de ser amable con las cosas que dan miedo. La galaxia aún intenta descifrar qué significa esto para el futuro de las relaciones interespecies, pero los informes preliminares sugieren que el universo se ha vuelto mucho más amigable. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, otros superdepredadores soñaban con niños humanos pequeños con jugos y galletas de animales, preguntándose cómo sería tener un amigo que no les tuviera miedo. Resultó que el universo llevaba mucho tiempo esperando a que alguien finalmente hiciera la pregunta correcta, ¿y si intentáramos ser amigos? Tommy Park, de 8 años y 3/4, había dado la respuesta accidentalmente. Eso suena mucho más divertido.